Imos ca información deportiva. Regresa ao fútbol sala logo do parón. O Porto Apostoli volve ás pistas e retoma a competición visitando ao Servigroup Peñíscola. Un triunfo non lles podería meter aos brancos en postos de playoff. Un mes despois, a Primeira División volve ao escenario despois do parón pola celebración da Eurocopa de Fútbol Sala, na que venceu o combinado español e da Copa América. A Liga Nacional regresa e o fai con encontros moi atractivos para os amantes desta disciplina. E o Noia Porto Apostoli verase as caras co Servigroup Peñíscola. Os noieses tiveron marxe para adestrar e recuperar xogadores para este choque. Nos vino muy bien para preparar cosas nuevas y sobre todo para trabajar conceptos que durante temporada no se pueden y también para recuperar efectivos, ¿no? Venimos con gente pues tocada y todo este tiempo nos vino francamente bien. Es cierto que llevamos tiempo sin competir y hay cierta incertidumbre de cómo podemos estar, pero la verdad es que tenemos ganas de que llegue ya el partido del sábado. O Noia afronta esta 18ª xornada ocupando o 9º lugar da táboa, só un punto por debaixo do Valdepeñas, e o fai con confianza despois da vitoria conseguida no derradeiro encontro disputado o de Xaneiro, tendo boas sensacións e estando un paso máis preto do obxectivo da permanencia. Y puntos, a 6 puntos del objetivo que nos habíamos planteado que eran 30, tenemos 24 y las sensaciones eran buenas, ¿no? Ahora queda el último tramo, hemos preparado muy bien este parón a nivel de carga y de conceptos para afrontar el último tramo de la temporada y la verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue. Os brancos teñen caras novas logo da incorporación de Monteros e Gulima, xogadores que chegan para sumar. Son dos jugadores de carácter defensivo que nos están ayudando muchísimo en el día a día, pero lógicamente hay una distancia entre ellos y el equipo por muchos conceptos, modelo de juego, asimilación de conceptos que le está costando lógicamente y requiere un proceso, pero creo que nos van a ayudar de aquí a final de temporada mucho, ya no solo en el día a día, sino en la competición. O Porto Apostoli visita mañá sábado o Peñíscola, equipo complicado que é agora mesmo o 12º clasificado. Rival muy fuerte, que está en una situación similar a la nuestra en la clasificación. Históricamente, como dicen, no es una pista que nos dé bien y lógicamente sabemos de ello, pero no afecta al partido de este sábado. Creo que va a ser un partido que se va a decidir, ¿no? Como todos los nuestros al final, todo un partido ajustado. Creo que ambos equipos su mejor versión, creo que estamos igualados en muchas cosas y creo que el partido va a ser equilibrado. Es una pista como digo complicada, ellos vienen en una buena dinámica ahora, pero siempre hai esa incertidumbre un pouco despois del parón de como se encuentran os equipos. As gañas de volver á pista notanse en Noia e os xogadores están xa listos para lutar polos 3 puntos sobre o parqué. Queremos volver a tener esas buenas sensaciones, a volver a tener esa buena dinámica. Y ahora que nos toca hacer es llevar a los partidos lo que hemos hecho estas últimas semanas, ¿no? Hemos trabajado muy bien y ahora nos toca llevar a los partidos. Regresarán a competición ante un rival muy duro, que nos va a exigir mucho. No me acuerdo de haber puntuado contra ellos, nos ganaron el primer partido aquí de la ida. Y bueno, esperamos un partido muy duro, muy complicado, sabemos de sus armas, nosotros tenemos la nuestra y bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro y ir ahí a coger sensaciones, coger confianza también de cara a lo que viene. Mañá sábado, o Porto Apostoli buscará traer algo positivo da súa visita ao Juan Vizcarro, pabillón complicado para os noieses. O choque ante o Peñíscola comezará ás 6 da tarde.